Trabajo final, propuesta de mejora y un proceso industrial, realizado por Carlos Fernando Arias Grisales. Para la asignatura de diseño industrial, proceso metodológico. El examen final consiste en la presentación de una propuesta de mejora del proceso industrial o de una máquina herramienta. Debe incluir mejoras a partir del desarrollo de los contenidos de la asignatura. Además, haciendo uso de software de diseño asistido por computador, debe presentar un diseño del proyecto, es decir, si solucionan una línea de proceso, deben dibujar cuál sería el rediseño o acomodación de los componentes de la línea, y esta propuesta debe realizarse mediante un video donde cada uno de los estudiantes presente y justifique su planteamiento. Para ello debe realizarse utilizando Screencast, el sistema que estamos grabando actualmente. Los componentes de evaluación consisten en determinar la optimización del proceso industrial o máquina herramienta, argumentando su propuesta y con el uso de la herramienta. En este caso yo utilicé la AutoCAD. Desarrollo del trabajo final. Se desarrollará la mejora en el proceso de diseño de planta o línea según el estudio de la unidad 10, del material de estudio, de la materia de diseño industrial, del material de estudio precisamente relacionado. La línea de producción se utiliza en la fabricación en serie y se trata de la acomodación de puestos de trabajo como estaciones de tratamiento individual al producto. Puede crear puestos de trabajo separados o líneas de producción independientes para cada estación de trabajo. Registrar estas estructuras en el sistema, utilizando la jerarquía de la línea o definir la línea de producción como un objeto y utilizarla para cada modo en la hoja de ruta específica. El proceso que analizaré será el de panificación. De acuerdo a esto, el pan es uno de los alimentos de mayor consumo en todo el mundo. En Colombia es muy importante, en casi todas las esquinas y lugares, pueblos, podemos encontrar una panadería, y en los centros de distribución o mercados de cadena. El pan es de origen milenario, se cree originario de Persia, pero fue posteriormente en Egipto, se agregó la levadura a la masa, dándole su característica y consistencia esponjosa. En Roma se masificó su consumo hasta el día de hoy, en el que se produce y se consume en todas partes del mundo, y de acuerdo a la región y en el continente varía su preparación y algunos ingredientes. La materia prima básica es la harina de trigo, leche, agua, azúcar, levadura y sal. Los insumos son agua, gas natural. El proceso de elaboración del pan inicia con la mezcla de los ingredientes: harina de trigo, leche, azúcar, sal, levadura y agua. Para la producción de pan industrial se requiere de una mezcla fuerte para reducir el tiempo de leudación. En las mezcladoras industriales la masa se agita a unas 400 revoluciones por minuto por un tiempo no menor de 5 minutos. La temperatura del mezclador es controlada para mantenerla cercana a los 28 grados centígrados, propiciando la actividad y crecimiento de la levadura. Como resultado del mezclado se obtiene una masa consistente y elástica. La masa dividida ingresa a una máquina de moldeo que se le da la forma a cada fracción de masa dividida. Se realiza el proceso de endurecimiento, leudación o crecimiento. Es la etapa en la cual se produce el crecimiento de la masa por acción de la levadura. El horneado es la etapa del proceso de panificación que permite la estabilización de la masa fermentada, dándole el sabor y apariencia característicos del pan. Durante el horneado, la masa fermentada se somete a una temperatura de 200 grados centígrados durante 20 minutos. Al salir del horno, el pan horneado se enfría en bandejas, ya sea naturalmente o en cuartos de enfriamiento, en los cuales se hace circular aire para reducir la temperatura. Se pasan por bandas transportadoras para ser finalmente cortados o tajados y se empaca en su presentación comercial. A continuación vemos el diagrama de bloques. Normalmente se recibe la materia prima, se hace el pesado de la materia prima, posteriormente se hace la mezcla, pasa al proceso de división, moldeado, sigue el de leudación, donde se deja un tiempo para su crecimiento, horneado para que adquiera el color dorado, se deja enfriar y posteriormente pasa al tajado, cortado y empaque. Acá vemos un proceso de
panificado. Estas imágenes son tomadas de Virtual Plan de la página de la Universidad Militar Nueva Granada. Vemos el proceso de mezclado, cómo se caracteriza, y posteriormente vemos un diagrama tomado de Virtual Plan en el que vemos el proceso de recepción, vemos una tolva, vemos el proceso de pesaje, pasa por el mezclado, posteriormente en su proceso de división, pasa al moldeo, sigue al siguiente proceso de laudación, posterior al horneaje, enfriamiento, la parte de tajado y en el empaque. La modificación del proceso que yo propongo es el siguiente. El proceso de mejoramiento para una línea de producción se debe estudiar diferenciando cada planta, ya que ningún proceso industrial es igual a los otros, en especial el de dichas plantas o empresas. Los requerimientos y las exigencias son diferentes, por eso se debe crear un plan individual, conservando o mejorando la calidad. Sus estudios de tiempo y movimiento son muy importantes para medir la producción final de la planta. Para el proceso de panificado se analiza cada uno de los procesos para realizar mejoras en la línea de la creación del pan industrial, y siendo que es un producto alimenticio se deben seguir todas las normas sanitarias y el proceso de gestión. Uno de los procesos que se mejorarán para crear un pan de excelente calidad es aplicar uno de los mejorantes para crear diferentes texturas del pan. Los agentes oxidantes y los agentes reductores del gluten, las enzimas, los emulsionantes y los ingredientes diversos con efectos específicos. Esos compuestos son recibidos como materia prima y posteriormente se mezclarán con la harina de trigo para facilitar su utilización en el momento de amasado y así establecer una eficacia óptima. El mejorante va a actuar a lo largo del proceso de panificación, desde los primeros instantes de amasado hasta el horneo del pan. Estos constituyentes generan grandes ventajas tanto para el panadero como con la calidad de los productos obtenidos. Las características que aportan estos mejorantes son los siguientes. Las harinas de haba y de soya favorecen unas migas más blandas. Las harinas de malta torrefacta da una coloración más pronunciada a la miga y aporta una nota aromática particular. Las harinas fermentadas deshidratadas no tienen poder fermentativo, su ventaja es la de reforzar el sabor. El resultado final se ve relacionado con la calidad de la harina, el tipo de equipo, el proceso de panificación y la naturaleza del producto terminado. Mejoramiento del el segundo aspecto a mejorar es el mejoramiento del proceso de leudación o crecimiento. El pan se pone en bandejas al aire libre para que se fermente, pero en este caso se utilizará un cuarto denominado cuarto de crecimiento. Allí, por medio de aire acondicionado y calentador, se estará monitoreando la humedad y la temperatura. El proceso de humedad produce condensación sobre la masa, lo que genera una corteza gruesa y gomosa. En el caso contrario, si la humedad es muy poca, la superficie de la masa se reseca y se torna dura y gruesa, lo cual da como resultado un producto de poco volumen. Por medio del cuarto y los sistemas de sensores se podrán controlar los siguientes aspectos: cantidad de agua a evaporar, tiempo de fermentación, nivel de temperatura de las hornillas. Y el tercer aspecto a mejorar es el proceso de empaquetado, etapa final del proceso productivo. Por medio de este proceso determinamos si los demás procesos están funcionando bien o mal, ya que un pan que no sea simétrico, o sea, igual a los demás en forma, peso y tamaño, o con diferente sabor, genera un traumatismo en las ventas de la empresa. La productividad se cambia, por lo cual aquí empieza el proceso de verificar, analizar, controlar para corregir. Adicionalmente, es fundamental mostrar cuáles son los procesos que fueron modificados para así demostrar que las condiciones de empaquetado serán excelentes. De esta manera se espera reducir el índice de panes defectuosos y los sobrecostos contraídos por esto. Acá vemos la gráfica realizada en Virtual Plan, en el cual se ve la recepción, pasa por las tolvas
donde vemos la tolva inicial, donde está el agua, la harina de trigo, sal y demás. En la siguiente tolva se mezclarán los aspectos mejorantes. Posteriormente pasará al pesaje, seguirá con el mezclado, donde se mezclan todos estos ingredientes para realizar los procesos ya mencionados para mejorar su coloración, sabor, demás aspectos. Posteriormente pasan a la división, pasarán al moldeo, siguen en la leudación, proceso o crecimiento, pasan al horneado. En la etapa de enfriamiento se propone crear el cuarto de enfriamiento para que sea más ágil, más rápido y se pueda controlar la humedad y la temperatura para que el pan salga en su punto adecuado y no pierda las características. Si este proceso sale bien, pasará el pan la parte de donde será tajado o cortado y el pan será simétrico para que pueda ser empacado en las bolsas determinadas y no vaya a haber un pan que sea más pequeño, más grande para el empaque final. Bueno, esto es todo, agradezco su atención.